de tercer grado. Bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a iniciar nuestra actividad saludando a Samín, Dylan, Joaquín, Gil, Matías Durán y Aarón Deza. El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación y la competencia es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Algunas capacidades que vamos a utilizar durante esta actividad son la de obtener información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito y también reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. El título de nuestra actividad número 2 de esta semana 29 es Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Nuestra meta para el día de hoy es la siguiente. Leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? A continuación, te proporcionaré información para que puedas encontrar las respuestas. Entra a la sección de recursos de la plataforma y ubica la ficha ¿Cómo servir los almuerzos? Iniciemos entonces con nuestro primer momento antes de la lectura. Para esto, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. Muy bien, ¿lo leemos? A ver, muy bien, ubiquémonos solo en el título, que dice, ¿cómo servir los almuerzos? Lo ha presentado en pregunta, ¿cierto? ¡Qué interesante! Ahora continuemos. ¡Ah! La imagen. Obsérvala bien. Está dividida en tres partes. Te pregunto, ¿las tres partes están divididas equitativamente? No, ¿no es cierto? Hay una parte que es mayor. ¿Por qué será? Bueno, lo iremos descubriendo más adelante. Luego de que hayas observado, es momento de escribir el propósito de tu lectura. Muy bien, ahora observa nuevamente el texto y luego responde las siguientes preguntas. La primera, ¿de qué crees que tratará el texto? Ya te están dando algunas palabritas, seguro que has visto por ahí, te están dando una idea. Y la segunda pregunta es, ¿para qué se habrá escrito el texto? Puedes volver a observar. Recuerda que solamente estamos en el momento antes de la lectura. Todavía no lo leas. Llegó el segundo momento de nuestra actividad, que es durante la lectura. Aquí vamos a leer atentamente el texto. Ponte en un lugar cómodo donde haya silencio. Y si encuentras alguna palabra desconocida, vuelve a leer las palabras que están antes y después, es decir, las palabras que la acompañan, porque te ayudarán a deducir el significado. Muy bien, ¿estamos listos entonces? ¿Estamos en silencio? ¿Estamos cómodos? Iniciemos. ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, es decir, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y tus niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Muy bien, ya hemos leído esta pequeña introducción. Continuemos.
Observemos ahora el plato Nestlé. Muy bien, vemos que este plato Nestlé está dividido en tres partes con tres colores que lo caracterizan. ¿Qué te parece si iniciamos con la parte mayor? Y en la parte mayor nos muestra a los alimentos reguladores. Y dice lo siguiente, sirve en esta porción verduras principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Ujú. Sirve medio plato, es decir, una taza de alimento. Entonces, fíjense bien, acá podemos subrayar algunas ideas interesantes de los alimentos reguladores. Es decir, que hay que servir más verduras y frutas, contienen vitaminas y minerales y te protege de enfermedades. Muy bien, ya leímos la mayor parte del plato, pero nos faltan dos, así que continuemos. ¿Y qué nos viene? Ajá, ahora nos vienen los alimentos constructores, que están de color rojito en esta oportunidad, y nos dice, sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdos y otras carnes. Estos estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, es decir, media taza del alimento. Muy bien. Entonces, recogiendo las ideas más importantes, estamos hablando de los alimentos constructores que se refieren a todas las carnes, blancas y rojas, y a las vísceras, que de repente le preguntarás a mamá qué es, pero te doy una pista. En tu caucau comes una víscera, ¿ya? Y estas aportan proteínas y ayudan a reparar los músculos para que tengas tu punche. Continuemos. Ahora tenemos a los alimentos energéticos. Sirve acá cereales, tubérculos como yuco, tarwe, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, es decir, media taza de alimento. Muy bien, entonces acá nos habla de los tubérculos y siempre seguro que tu mamita prepara un guiso y ahí está la papita, ¿no es cierto? Que nos acompaña o la yuquita o los fideos en los tallarines. Claro, porque estos alimentos nos proporcionan, ¿qué dice? Energías para realizar nuestras actividades físicas, como correr, saltar, jugar y no estar cansados. Muy bien, mis queridos niños, de esta manera hemos terminado de leer el texto ¿Cómo servir los almuerzos? Llegó este tercer momento, que es después de la lectura. Para eso, completa el siguiente organizador, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Los alimentos constructores son ¿y en qué nos ayudan? Los alimentos energéticos son ¿y qué nos brindan? Los alimentos reguladores son ¿y qué aportan? Muy bien, recuerda utilizar la técnica del subrayado para poner la información más importante del texto. Después de haber completado el organizador, es hora de contestar algunas preguntitas. La primera, ¿de qué trata principalmente el texto? La segunda, ¿para qué se habrá escrito? La tercera, ¿qué opinas del texto leído? Y la cuarta, reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer sobre los grupos de alimentos en tu familia. De repente, para esta preguntita, puedes ayudarte de algún familiar.
Llegó el momento de reflexionar y evaluar nuestros aprendizajes, teniendo en cuenta los siguientes criterios. A ver, vamos a ver. ¿Ubicaste información en diversas partes del texto? Mm, claro, lo puedes haber hecho con la técnica de subrayado. ¿Completaste el organizador gráfico? ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trata el texto? ¿Identificaste para qué fue escrito? ¿Utilizaste esa idea del texto para sustentar tu opinión? ¿Propusiste a tu familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? Muy bien, llegó el momento de decirte qué tareas vas a presentar. Lo primero, tu propósito de lectura. También la tabla con las 3 preguntas contestadas antes de la lectura. Luego, tu organizador con la información más importante del texto sobre los 3 tipos de alimentos del rico plato Nestlé. También las 4 preguntas que vienen después de la lectura, que son de tu opinión, y el cuadro de reflexión de los aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, de esta manera hemos concluido la actividad número 2 de esta semana 29, leyendo y conociendo, también recordando seguro, los 3 tipos de alimentos que debemos consumir. Nos vemos y hasta mañana.